Hola amigos, ¿qué tal estáis? Los saludos de Cristóbal Cabezas. Tiempo de podcast vintage porque está con nosotros Juanjo Moral, un guipuzcoano enamorado del ciclismo, ingeniero mecánico de profesión y que es el autor de Vencer en Tierra de Espías, novela publicada por la editorial cántabra Estrella del Norte. Un libro que relata, entre otras muchas cuestiones, la victoria cosechada por su padre, Juan José Moral Arnaiz, en la Carrera de la Paz. En concreto, el padre de Juanjo venció en la segunda etapa de aquella Carrera de la Paz de 1975. Juanjo, hola, ¿qué tal estás? Muy buenas, Cristóbal, ¿qué tal estamos? Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por escribir esta novela basada en la Guerra Fría. Una manera muy bonita, y si te parece entramos en materia, de contar aquella victoria de tu padre. Sí, sí, efectivamente, ¿eh? Yo creo que una cosa ha llevado a la otra y sí, es una novela que mezcla, pues digamos, ambas situaciones. El... Yo, por poner un poquito en antecedentes a la gente, mi padre era una de las, digamos, de las mejores promesas que tenía el ciclismo español en los años 70. Siempre corrió con la selección española cuando estaba en la categoría amateur. Más o menos en el año 76 fichó por el equipo Superser, que tú bien sabrás que entonces estaban Ocaña, Tamames y compañía, pero tuvo, voy a decir, la suerte y la desgracia, porque para mi padre lo considera como algo increíble, por poder correr los Juegos Olímpicos, que en aquella época se corrían a nivel de categoría amateur. eh, pues bueno, decidieron que al año siguiente pasaría a profesionales, aunque lo tenían ya palabrado para ese año. Mi padre encantadísimo porque está orgullosísimo de haber participado, pero en el año 77 se complicaron mucho las cosas, desaparecieron un montón de equipos, entre ellos el Superser profesional, y aún y todo pudo fichar por otro equipo navarro que se llamaba el Dina, pero por circunstancias de la vida, al final no sé qué pasó, que el manager desapareció con el dinero y con la temporada empieza con los pocos equipos que había y creo que también un poco con la poca paciencia que tuvo o la necesidad de tener que ponerse a trabajar, pues dejó el ciclismo, Ujú. siendo, como te decía, una de las promesas más destacadas del ciclismo de aquella época. Eh, la novela, pues bueno, el hecho de que tuviera que retirarse de manera abrupta, eh, bueno, pues yo creo que hasta hace no mucho era un ciclista bastante desconocido, salvo que fueras, digamos, muy conocedor de ciclismo de aquella época y siguieras el ciclismo amateur. Pero mi padre ganó muchísimas victorias, participó en mundiales, como decía, en los Juegos Olímpicos, y una de las victorias más importantes que logró, yo diría que la más, es la de la Carrera de la Paz de 1975, como contabas. La Carrera de la Paz era la competición deportiva más importante que se organizaba más allá del telón de acero, digamos, en suelo de los países comunistas, y para ellos se disputaba a nivel de selecciones, y para ellos estaba, no voy a decir al nivel de los Juegos Olímpicos, pero casi, ¿no? El poder disputar a nivel de selecciones nacionales esta carrera y ser el ganador individual, incluso el ganador por equipos, que ellos le daban muchísima importancia, era algo increíble. El, los organizadores de la carrera llevaban años queriendo invitar a España como país importante en el ciclismo que era en aquella época, ¿no? Sobre todo con los que te decía, ¿no? Con Ocaña, con Fuente, con el equipo CAS. Ellos querían tener siempre a las mejores selecciones. Pero bien la Federación Española, a instancias del gobierno, estamos hablando de 1975, todavía gobernaba el régimen franquista, bien es sabido que Franco era archienemigo, digámoslo, de los países comunistas y siempre se declinó la invitación. Pero fue en el año 1975, ya un año y algo después de haber aceptado España a la RDA como país soberano, y de haber instalado incluso una embajada en Berlín Oriental, pues bueno, el presidente de la federación, que era Luis Puig en aquella época, consiguió que ese año 1975 una primera delegación española fuera a correr a los órdenes de Ramón Mendiburu. Y fue en la segunda etapa, como decías, cuando mi padre ganó en la localidad germano oriental de Guera, y luego Enrique Martínez Heredia, que compañero de mi padre, ganó en la séptima en la localidad checoslovaca de Trinech. Eh, Pese a la importancia de la victoria, que yo creo que, bueno, sobre todo por el contexto histórico de la época, ¿no? El hecho de que el mundo estaba dividido en dos.
todo el mundo conoce lo que era el deporte para los comunistas, ¿no? El nivel que tenían allí de preparación y de todo tipo de, digamos, de inversión que hacían en el deporte. Pese a la relevancia de la victoria, en España apenas tuvo trascendencia. Sí que es cierto que he encontrado, pues, en los típicos periódicos, el Marca, el As, unas pequeñas notas de agencia hablando de la victoria de mi padre, por ejemplo, de la primera, pero no tuvo trascendencia y eso fue lo que, digamos, me motivó a mí a decidirme a escribir la novela. Imagino que hablando con tu padre de 1000 anécdotas de aquella época surgió la idea de este libro. ¿O tu padre no es de contar muchas batallitas? Sí, pero no creas que mira, mi padre no ha sido de contar mucho batallitas de su época ciclista, ¿eh? Yo creo, mira, no lo he dicho, pero mi padre cuando se retiró se hizo, digamos, o bueno, empezó a trabajar de transportista, de camionero. Ujú. Y yo creo que la única obsesión que tenía para mi hermano y para mí es que ni fuéramos ciclistas ni fuéramos camioneros, ninguna de las dos. Esos trabajos, digamos, duros. La única obsesión suya de mi madre era que estudiásemos, ¿no? Y los dos hicimos ingeniería y tal, pero creo que no quiso meternos el gusanillo. Alguna vez lo he hablado con él, pero bueno, obviamente sí que nos contaba anécdotas, sobre todo un poco, ¿no? De curiosas de la época y de esta carrera. Él siempre, mira, siempre lo digo en todas las presentaciones de la novela que hago, mi padre solamente se trajo una fotografía de esta edición y era una fotografía del podio, ¿no? Aparece él eh, en el centro, ¿no? Con el maillot de la selección española y con la típica corona de laurel, con la bandera de la RDA y el ramo de flores. Y aparece, digamos, a los lados siempre nos decía, con un checo y con un ruso, ¿no? Pues en aquella época en realidad era un checoslovaco y un soviético. Y yo me acuerdo a mi padre viendo esa foto con nostalgia de niño y contarme que la carrera de La Paz que era una carrera súper importante, que los corredores del este eran muy potentes, pero he de reconocer que en aquella época, con esos 8 o 9 años, tanto mi hermano como yo no le hacíamos mucho caso, ¿eh? Pues sí, decía, vale, pues muy bien, pero no seguíamos viendo lo que fuera, ¿no? La televisión y tal. Y no fue hasta con bastante edad, ¿eh? Yo diría que cerca de la treintena, ¿eh? Que empecé, como quien dice, a indagar de cero en Google, pues eso, en archivos, buscando en archivos fotográficos, escribiendo a periódicos de estos tres países, ¿no? De Alemania, de la República Checa, de Polonia, de Eslovaquia, escribiendo eso a revistas, a televisiones. Y hoy es el día, ¿eh? Como te decía que solo se trajo una fotografía, pues hoy es el día que tenemos como 300 y pico fotos de la edición esa del 75 y unas 35, 40 en las que aparece mi padre, más luego revistas, vídeos, de todo. Y yo con toda esa información que tenía en la cabeza, pues dije, esto hay que hacer algo. O sea, mi padre decía que la carrera era muy importante y creo que se quedó corto, ¿eh? Y sobre todo yo lo englobo en el contexto histórico de la Guerra Fría, ¿no? De ese mundo dividido en dos y por la pelea, digamos, mundial entre dos bandos o dos mundos o dos superpotencias antagónicas que querían, digamos, luchar por la supremacía mundial y entre ellas la deportiva. Entonces, claro, durante todo ese tiempo de investigación, incluso antes diría yo, porque fue en el instituto cuando leí por primera vez la novela de John le Carré, El espía que surgió del frío, me volví fanático de la literatura de la Guerra Fría. Entonces, qué mejor ocasión que escribir una novela que mezclase los dos motivos, el deportivo y el histórico de la Guerra Fría. Muy interesante. De esto trata la novela precisamente, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. El final, como decía antes, es una mezcla de realidad y ficción, ¿no? La realidad, obviamente, es la parte esa deportiva, que en realidad también es Guerra Fría, ¿no? Porque es Sí. la carrera de la paz siempre estuvo ligada a la Guerra Fría, ¿eh? Con ella nació y con ella se puede decir que cuando la Guerra Fría terminó, pues fue muriendo lentamente. Entonces, una de las cosas que la gente me dice y que más les gusta de la novela es el intentar adivinar o el poder intuir qué partes son reales o qué partes son, digamos, inventadas por mí. Hay muchísima historia en la novela. Historia, quiero decir, historia de la segunda mitad del siglo XX. También aunque la novela no está ordenada cronológicamente, sino que va y viene del presente al pasado. El momento en el que más atrás llego es a la Guerra Civil Española, porque los antecedentes del protagonista de la novela, el protagonista ficticio, vamos a decir, provienen de ahí. Y,
Y bueno, que yo digo, que a la gente que no es necesario que te guste el ciclismo, pero en este caso, como estamos hablando contigo, y es sobre todo porque tú eres experto en temas ciclísticos y los que nos estén oyendo también les sé que les va a gustar el ciclismo. Si te gusta el ciclismo, la novela le va a encantar. Yo creo que todo lo que es el tipo de novela negra, el tema de espías y tal, en general a casi todo el mundo le gusta. Y ya si te gusta el ciclismo, yo creo que es una novela que, como bueno, me lo está diciendo la gente, que les está gustando muchísimo. Doble motivo, por tanto, para leerla. Habrá segunda parte, imagino, ¿no? Pues de inicio yo siempre dije, mira, si la novela tiene éxito, me iba a plantear escribir más. Pero no quería que fuera, me iba a centrar sobre todo en el tema de la Guerra Fría, que es el que más me gusta a mí. Aunque obviamente por el tema familiar y tal, pues el ciclismo me encanta. Y iba a ser pura de la Guerra Fría, tema de espías y demás. Pero precisamente en Jaca, una ciudad que tú conoces bien, hice una presentación allí a finales del año pasado y, bueno, uno de los asistentes a la presentación me abrió un melón que no voy a decir cuál es, pero que si me da, digamos, para el invierno volver a escribir una novela, es probable que pudiera ser Vencer en Tierra de Espías 2. Y en ese sentido ahí no puedo hacer más comentarios, ahí lo dejaríamos. También decíamos, no nos olvidemos en el arranque, que este libro, esta novela, está marcada por la carrera de la paz con 2 victorias españolas. Una la de tu padre, que por cierto le mandamos un saludo muy afectuoso y le felicitamos por adelantado, ya que en unas semanas cumple 74 años. Felicidades, Juan José. Y bueno, Juanjo, de lo estrictamente deportivo, de aquella carrera de la paz de 1975, hubo dichos 2 triunfos en un contexto histórico muy a reseñar. Sí, sí, yo, mira, siempre digo lo mismo, al hilo de lo que tú dices. La Guerra Fría se llamaba Guerra Fría porque en realidad nunca hubo una batalla cuerpo a cuerpo entre las dos superpotencias, por eso se llamó fría, siempre todo eran amenazas, aunque hubo un montón de muertos en general en todo el mundo derivados o como daños colaterales, pero siempre fue una guerra fría, pero donde fue una guerra caliente era en el deporte. Y la carrera de la paz, antes lo comentaba, era la mejor competición o la más importante que organizaban ellos en sus países. Y claro, para unos corredores españoles, que era la primera vez que iban, en realidad eran corredores de categoría amateur. Tú te ibas a pelear con unos tíos allí que no necesariamente eran mayores que tú, pero algunos sí que lo eran, porque en realidad eran falsos amateurs, como se suele decir, o falsos profesionales. Todos pertenecían eh, o eran capitanes del ejército, de la policía, y al final se dedicaban en exclusividad a este deporte y el nivel era altísimo. Entonces mi padre siempre me contaba que ellos fueron con una incertidumbre bastante grande, ¿no? Con mucha ilusión, pero con incertidumbre, porque para ver qué es lo que se iban a encontrar allí. Es cierto que antes de ir a la carrera de la paz, pues mi padre me dice que eso, que en mundiales, en otras carreras por Francia o por Italia, ya corrían con esta clase de corredores y sabían del potencial que tenían. Pero la carrera de la paz ellos ya habían oído que era algo todavía mucho más increíble, o sea, con un nivel terrible. Y fíjate, para la segunda etapa ya, la primera que se llevan al zurrón, con mi padre, que saltó como a 10 kilómetros de meta, pues aprovechando precisamente el, el hecho de que hubiera un poco de desconcierto en el pelotón y que las selecciones más potentes, como la polaca, la soviética, la de la RDA, eh, estaban decidiendo a ver quién tiraba y quién no tiraba, pues eso, a falta de 10 kilómetros, mi padre pegó un ataque, enseguida se puso con un minuto de ventaja y consiguió llegar a la meta al estadio, que el que haya visto vídeos de finales de etapa de la Carrera de la Paz, los finales en los estadios eran espectaculares, por ser estadios de ceniza y las velocidades con las que llegaban, pues bueno, era muy difícil dominar la bicicleta y mi padre tuvo la suerte de llegar él solo y disfrutar, digamos, entre comillas, con esa libertad que te da llegar escapado a la meta. Y de ahí a los 5 días, Enrique Martínez Heredia, el corredor andaluz afincado en Madrid, eh, pues mira, consiguió ganar la séptima y hubo alguna etapa más incluso en la que pudieron traerse eso, una tercera victoria. Fíjate el nivel que tenían los corredores de los países del este, que de las 14 etapas solamente hubo 3 occidentales que consiguieron ganar etapa. O sea, Enrique Martínez Heredia, mi padre, y luego un alemán occidental.
que era también incluso la primera vez que un alemán occidental ganaba en la carrera de la paz. Tuvieron que esperar 28 ediciones. El resto arrasaron los polacos. Todos los corredores de la selección polaca menos uno ganó etapa y un sprinter de la Unión Soviética pues consiguió ganar 3 etapas. El resto pues a sufrir allí con el nivel de la prueba. Algo más que quieras añadir, subrayar el deporte que está presente como estamos hablando en el libro, pero sobre todo hacer hincapié en la trama de la novela que por supuesto se puede adquirir en librerías o en Amazon. Sí, sí, exactamente. Claro, hoy nos hemos centrado bastante en lo que es en la parte deportiva ciclística, pero hay una trama emocionantísima, clásica del mundo del espionaje, de la Guerra Fría, ¿no? Pues eso, con el muro de Berlín, con pasos fronterizos, con traidores, con el KGB, la Stasi, en fin, que la gente lo resalta, ¿eh? No, no se van a aburrir en ningún momento, la emoción está asegurada y como decía, al que le guste el ciclismo ya es como todavía un punto extra de que les va a encantar la novela. Y efectivamente, pues se puede comprar en realidad en cualquier librería, si la tienen en stock o si no la pueden pedir, y si no en internet en cualquier librería, bueno, en Amazon en un montón de sitios se puede comprar. Dicho queda, Juanjo, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Cristóbal, ha sido un placer enorme, ¿eh? Hasta la próxima, gracias.